Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien. Para esta semana trabajaremos técnicas de conteo y probabilidad. Bien, entonces el día de hoy vamos a dedicarnos a comprender algunos conceptos fundamentales de técnicas de conteo, como son las permutaciones, las combinaciones, y los principios en los cuales estos se soportan, que son el principio multiplicativo y aditivo. Haremos en paralelo algunos ejemplos y ya la tutoría del jueves la dedicaremos a estudiar probabilidad, que allá igual reforzamos la parte que tiene que ver con técnicas de conteo, pues porque para obtener una probabilidad definitivamente hay que saber contar. ¿Listo? Les recuerdo que para este próximo sábado tenemos una maratón de tutorías todo el día. Bien, son desde luego bienvenidos a que participen masivamente. Inician a las 8 y creo que van hasta las 5 de la tarde. Los Sí. links para estas tutorías del sábado, pues tengo entendido que ya les debe aparecer en su perfil de Zoom, en su cuenta de Zoom. Y pues bueno, los invito pues a que lo chequeen. Si no les aparece ahí, de igual forma, en el foro de novedades serán publicados los links para que se puedan conectar. ¿Alguna pregunta respecto a esta información? Profe, yo había visto en el cronograma que el 24, ese mismo día que va a realizarse de recorrido como las clases, también había un examen como un simulacro tipo examen de admisión de la de Antioquia, o solamente serán las clases. Pues por ahora tengo entendido que son las clases. De igual esos simulacros, déjame yo confirmo con el director, con el coordinador. ¿Listo? Pero de ser así, lo más probable es que o les extiendan el plazo o muevan el simulacro, o les extienden el plazo para hacer el simulacro, quizás sábado y domingo, bueno, no sé. Pero pues ahí respecto a esa información, si hay alguna novedad respecto a lo que inicialmente estaba programado, seguramente a través del foro de novedades se les notificará. ¿De Listo, acuerdo? profe, gracias. ¿No? Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar. Vamos a presentar principio multiplicativo y principio aditivo como elementos fundamentales para poder desarrollar técnicas un poco más sofisticadas de conteo. Bien, ¿en qué consiste el principio multiplicativo? Vamos a suponer que tenemos un número determinado de tareas o de operaciones o de actividades a realizar. Supongamos que esta primera actividad se realiza de M1 formas. Bien. Una segunda actividad se realiza de M2 formas y así sucesivamente. Vamos a suponer que hay en total K actividades, K operaciones o K tareas que debemos de realizar. Cada una de ellas se puede realizar de un número determinado de maneras. Entonces, en la medida en que estas actividades no sean excluyentes, es decir, que se puedan realizar en simultáneo o en sucesión, es decir, que yo pueda realizar esta y que no por el mero hecho de yo haber realizado esta, ya no sea posible hacer esta, ¿sí? No ese es el escenario es que bien, puedo yo hacer esta actividad, ¿sí? Y no hay ningún problema, eso no me inhabilita para realizar la siguiente actividad, la siguiente tarea. Y así sucesivamente. Eso significa que las tareas no son excluyentes, ¿bien? En ese caso en el que las tareas no son excluyentes y que se pueden llevar a cabo juntas o en sucesión, y teniendo conocimiento claro de cuántas formas se pueden hacer cada una de las K tareas, pues el número de formas en el que yo puedo realizar las K tareas completas, ¿sí? Corresponde a la multiplicación del número de formas en el que puedo realizar cada una de ellas. Eso es lo que me dice el principio multiplicativo, ¿bien?
para poder pues como afianzar un poquitico lo que nos están diciendo aquí en esta redacción tan general, vamos a mirar un ejemplo. Bien, creo que con este ejemplo podremos aterrizar el concepto, poder entender qué significa eso de ser excluyente o no ser, y sobre todo lo que tiene que ver con el número de formas en el que se puede realizar una actividad. Bien, entonces a ver, dicen, A, B y C son ciudades que están comunicadas de la siguiente manera. Para ir de A hasta C es necesario pasar por B. Y hay 3 rutas distintas entre A y B y 4 rutas distintas entre B y C. O sea que el panorama es como este. Por aquí tengo la ciudad A, por acá tenemos la ciudad B y por acá tenemos la ciudad C. Según el enunciado, yo no puedo ir de A a C de un tajo. No lo puedo hacer. Estoy obligado siempre a pasar por B. Y para ir de A a B, pues tengo exactamente 3 rutas distintas. Esa palabra rutas, para efectos de comprender el principio multiplicativo, usa el sinónimo maneras o formas. Hay 3 formas para ir de la ciudad A la ciudad B. Bien. Y hay 4 formas para ir de B a C. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 4 formas para ir de B a C. 4 rutas diferentes. Listo. Primera pregunta. Entonces, esta es la situación que plantea el enunciado. Bien, ahí simplemente dice un esquema de cómo se vería ese croquis, ¿no? Listo. Entonces, primera pregunta, nos dice, el número de maneras posibles para viajar desde A hasta C es, ojo, número de maneras. Bien. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las operaciones, las tareas o las actividades que yo debo de realizar o que se están realizando y están en asociación con el principio multiplicativo? Bueno, pues una primera operación, digámoslo así, operación 1, viajar de A hasta B. Esa es una primera operación, una primera tarea, una primera actividad, ¿cierto? Esta acción, chicos, acuérdense del micrófono, por favor. Esta acción se puede realizar, según dice el enunciado, de 3 formas. ¿Listo? Y hay una segunda operación que sería viajar de B hasta C. Según el enunciado, se puede hacer de 4 formas. Entonces, vamos pues a comprender el principio multiplicativo con este ejemplo. Dice, si cada una de las operaciones, cada una de las actividades o tareas, usted sabe de cuántas formas se puede realizar cada una. Eso lo sabemos. La 1 se hace de 3 formas distintas y la operación 2 se hace de 4 formas distintas. Y si las operaciones no son excluyentes, ¿qué significa esto? Es que noten que si ejecutamos la operación 1, es decir, viajar de A hasta B, no sé, digamos por esta ruta, eso no me impide que yo pueda ejecutar la operación 2 y viajar de B hasta C, por decir algo por esta ruta. Como en el contexto del problema, una operación no excluye a la otra, entonces caemos directamente en el principio multiplicativo. Entonces, cuando yo detecto que no son excluyentes, pues ya vengo y miro, bueno, entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Ah, bueno, me están preguntando por el número de formas en el que puedo ejecutar ambas operaciones. Miren, ir de A a B y luego de B a C es a la larga ir desde A hasta C. ¿Sí? Entonces, número de formas en que puedo viajar o puedo ir de A a C, pues sería número de formas en las que puedo realizar la operación 1, que son 3 formas, por el número de formas en el que puedo realizar la operación 2, que son 4. En el contexto del problema, entonces, para viajar, ¿de cuántas formas puedo ir desde A hasta C? Pues
según sea el número de formas para viajar de A hasta B por el número de formas en el que puedo desarrollar un viaje de B hasta C. Bien, y esta multiplicación la justifica, la sustenta el principio, vamos a ponerlo mejor por aquí, el principio multiplicativo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió esta parte? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Profe, Hola. yo tengo otra duda. Por ejemplo, yo realicé fue como una suma. La suma en sí, ¿por qué no daría? Ya lo vamos a explicar. Dame chance que entre este y el siguiente ejemplo Profe, vas a entender por qué no es la suma. Sí. una cosa, pues que también, pues como en el colegio a mí me enseñaron como aprender a diferenciar si es I o si es O. O sea, en este caso yo Correcto. tengo que pasar de A a B y de B a C. Por eso sería Exacto. multiplicación. Muy bien. Eso es un buen tip. Bien. Conectando el principio multiplicativo en un contexto lógico, ¿no? Entonces, está muy bien tu apreciación y tu apunte. Muchas gracias. Eh, chicos, bueno, entonces ya, como pueden ver, desde un punto de vista operativo, pues no hay nada que hacer, es saberse las tablas del 3, ¿no? Eso es todo. Y entonces la respuesta correcta sería la C. Pero aquí más allá de eso es que es comprender el principio multiplicativo. Bien, vamos a resolver el problema 16. Ah, bueno, antes de continuar, noten que usted pudo haber hecho esto a mano sin conocer el principio multiplicativo. Obvio que se demora mucho. Bien, a ver, para ir de A hasta C, ¿yo cómo lo puedo hacer? Entonces, agarro por esta primera ruta, ¿cierto? Y cuando tomo esta primera ruta, noten que se me activan 4 caminos para ir desde B hasta C. Por lo tanto, para ir desde A hasta C, pasando por el camino 1, pues sí o sí tengo 4 posibilidades. Anótenlas. Más. Bueno, pero es que a lo mejor yo no me voy por ese camino 1, sino que a lo mejor me voy, vamos en 4, sino que me voy por el camino 2, por acá. Para este camino se me activan nuevamente estos mismos 4 caminos de B a C, pero como yo ya estoy pasando por este trecho de A hasta B, el intermedio, entonces ya la ruta completa que yo trace usando el camino 2 de A a B genera una ruta completamente diferente a las que ya he analizado en el paso anterior, viendo la ruta desde A hasta C. Entonces aquí tengo otros 4. Bien. Y pues este camino 3, este de acá, me induce otros 4. Y 4 más 4 más 4, pues ahí nos da el 12. ¿Listo? Ahora, vamos a responder la pregunta 16. Nos dicen, el número de maneras posibles para hacer un viaje de ida y vuelta. Es a ver, de ida y vuelta. Vamos entonces a usar este esquema que a veces es mucho más útil que ponerse uno a hacer ahí dibujitos de caminos. A ver, entonces, para ir desde A hasta B, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Lo puedo hacer de 3 formas. Luego, para ir de B hasta C, yo pues eso lo puedo realizar de 4 formas diferentes. Bien, pero como ahora tengo que hacer la ruta de ida y vuelta, significa que yo voy de A a B, luego de B a C, luego de C a B y luego de B a A, ¿cierto? Significa que entonces ahora tengo que contabilizar el número de formas en el que yo puedo ir de C a B. Pues resulta que para ir de C a B tengo las mismas 4 maneras que tengo para ir de B a C. Entonces aquí tengo 4 formas. Y ahora para retornar nuevamente a A, pues debo viajar de B a A. Y pues para viajar de B a A tengo 3 formas. Todas estas operaciones, estas 4 operaciones, todas son no excluyentes. No se excluyen entre sí. Por lo tanto, tenemos principio multiplicativo activado, o si lo miramos desde el contexto de la apreciación que nos dio la compañera, si usted quiere hacer el viaje de ida y vuelta, tiene que ir de A hasta B y de B a C y de C a B y de B a A. Principio multiplicativo. ¿Listo? Multiplicamos y 12 por 12 nos da 144. 144 formas.
para ir de A hasta C y de C hasta A, un viaje de ida y vuelta. Bien. Y con eso, pues, seleccionaremos la opción B. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué no sería 24? Ya lo vamos a explicar ahorita. ¿Por qué no es suma? Ya lo vamos a explicar. De hecho, ahorita, pues, lo vimos, ¿no? Es que mira que por este camino, este solo caminito, de A hasta B, este primerito, este que se está echando aquí con el 1, me genera Sí, cuatro rutas distintas, mira. sí, sí. 4 rutas distintas, ¿cierto? Y eso ocurre con cada uno de los 3 caminos que hay en A, ¿cierto? Entonces, 3 veces 4 nos daría 12. Pero para regresarnos pasa lo mismo. Si yo me tomo por esta ruta para retornar de C hasta A, tengo 3 posibilidades para llegar a A usando este primer camino que tengo trazado en fucsia. Miren, ¿cierto? Tendríamos 3 rutas distintas. Y eso ocurre con cada una de las 4 rutas que hay desde C hasta B. O sea que aquí tengo otras 12. ¿Sí? Perdón, aquí tengo... bueno, sí. 144 también, perdón, profe. 144 también es 3 factorial por 4 factorial. Sí, pero ese no es el caso, ¿cierto? En este ejercicio ese no es el caso. El caso es el principio multiplicativo que estamos implementando acá. Bien, pero bueno, miren que yo acabo de realizar un análisis muy inadecuado. Yo analicé número de formas para ir desde A hasta C y luego de manera independiente realicé el número de formas en las que puedo ir de C hasta A. Esa no es la manera más inteligente de hacerlo, porque de esa forma uno cree que las 12 formas que me están dando de ida y las 12 formas que me están dando de regreso se suman, y no es así. Explico por qué. Porque es que un camino de ida y vuelta puede ser este. ¿Sí? Este sería un camino de ida y vuelta. Ah, ya. Donde si yo le quito, si modifico una patica aunque sea, por ejemplo, lo mismo, pero ya me voy por este, ya este es un camino diferente. ¿Sí? Todos estos son el mismo. Este es el mismo, este es el mismo, este es el mismo, pero ya aquí varía. Si cuando yo llego aquí a B, en el viaje de regreso, agarro por acá, en lugar de irme por acá, pues ya tengo 2 rutas diferentes. ¿De acuerdo? Listo, profe, ya la entendí. Gracias. Exacto. Listo, con gusto. Bueno, principio aditivo. Con esto clarificaremos entonces por qué no se suman en los ejemplos anteriores. Una operación que se puede hacer bueno, vamos a mirarlo en general, ¿no? Nuevamente, tengo K operaciones. Listo. Sé que cada operación se puede hacer de un número determinado de formas. De M1 formas la primera operación, de M sub 2 formas la segunda, y de M sub K formas la késima operación. Pero resulta que en este caso las operaciones, las actividades, las tareas a realizar son tales que cuando ejecuto una, automáticamente me excluye las otras. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el número de formas en el que yo puedo ejecutar las K operaciones es la suma del número de formas en el que realizo cada una de ellas. Bien, es lo que nos afirma entonces el principio aditivo y pues nuevamente para poder dimensionar exactamente qué es lo que nos está diciendo, vamos a mirar este ejemplo. Dice, Juan necesita viajar de la ciudad A a la ciudad B. Bien, vamos aquí de la ciudad A a la ciudad B. Y se entera que existen las siguientes formas de realizar dicho viaje. 3 compañías de taxi ofrecen el servicio puerta a puerta. 2 compañías aéreas cubren la ruta desde A hasta B. Y 4 rutas férreas cubren también dicha ruta. Si Juan solo puede escoger una de las 3 formas de viaje antes mencionada, entonces ¿de cuántas formas puede Juan viajar de A hasta B? Bien, entonces aquí lo que tenemos que comprender es qué significa que en el
que en el principio multiplicativo sean no excluyentes y que en el principio aditivo sí sean excluyentes. Ese es el factor que determina si uso un principio u otro. Entonces vamos a mirar por qué aquí son excluyentes. Bien. Entonces vamos a suponer pues que estamos aquí en el caso de el viaje en taxi. Listo. ¿De cuántas formas puedo ir en taxi desde A hasta B? Pues me dicen que de 3 formas distintas. Bien. O sea, yo puedo ir de A hasta B usando la compañía de taxi número 1. Puedo ir de A hasta B usando la compañía de taxis número 2. O puedo ir de A hasta B usando un taxi a través de la compañía número 3. Tengo 3 formas. Aquí tengo 3 formas. ¿Listo? Ahora, la otra posibilidad es pues que yo puedo ir de A hasta B en avión. Viajo por la aerolínea 1 o por la aerolínea 2. Tengo 2 formas de viajar en avión, ¿cierto? Y por acá tenemos una última manera de viajar, que es en tren, ¿no? Nos dice que son ¿cuántas? 4 rutas férreas. Entonces, por esta ruta o por esta otra o por esta otra o por esta otra. En todo caso, por aquí tenemos 2 formas y por aquí tenemos 3 formas. Bien, entonces, ¿por qué son excluyentes? Es que si usted está viajando en taxi, en simultáneo usted no puede ir en avión. Es decir, una vez usted va de A hasta B en un determinado momento en taxi, significa que ya no fuiste en avión y ya no fuiste en tren. ¿Se entiende esa parte, muchachos? Complementémoslo con la idea de la compañera. ¿Usted qué dice? Usted dice que usted va a viajar en taxi o en avión o en tren. ¿Listo? Usted no va a decir que voy a viajar en taxi y en avión y en tren en un determinado instante de tiempo, en un determinado momento fijo T, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que las operaciones se excluyen y por lo tanto, esto me implica principio aditivo. Bien. Por lo tanto, para la pregunta, pues, Juan puede realizar el viaje de A a B de 3 más 2 más, aquí era un 4. Aquí puse un 3 y era un 4. Aquí el ejercicio dice claramente 4. Más 4 formas. 3 más 2 más 4 formas. O sea, esto da 9 formas. Profe, Hola. si en cambio eran 3 ciudades y de la ciudad A a la B se pudiera viajar en taxi de la B a la C en otro tipo Ese de es un transporte, entonces problema se ya aplicaría el principio muy diferente. multiplicativo. Ese ya es un problema muy diferente y probablemente, así como lo estás planteando, si tengamos que usar el principio multiplicativo. ¿De acuerdo? Profe, Hola. pero pues suponiendo que sean formas en las que se pueda hacer el recorrido, entonces solo serían 3, ¿no? Porque solo hay 3 medios de transporte. ¿O cuál es la diferencia? No, aquí la pregunta no es cuántas rutas puede tomar Juan, sino de cuántas formas puede viajar él. Entonces yo te pregunto a vos de cuántas formas puedes viajar de Niquía a Itagüí. Entonces se me va a decir, pues una es en bus, otra es en metro, otra es en taxi, otra es en Uber. Usted no va a multiplicar. ¿Y usted qué hace ahí? Suma, simplemente usted suma, se va sumando. Yo no le estoy preguntando cuáles son las rutas. Es que esto no son rutas. Esto que estoy pintando aquí, estas líneas, no son rutas.
Estas son las tres formas en las que yo puedo viajar en taxi. Cada forma se compone o está representando a una compañía de taxi, ¿bien? ¿Sí? Entonces esta es la compañía 1, esta es la compañía 2 y esta es la compañía 3. Tres formas de viajar en taxi. Esta es la aerolínea 1, esta es la aerolínea 2, ¿sí? Y esta es la ruta 1, ruta 2, ruta 3 y ruta 4 ferry. ¿De acuerdo? Profe, Hola. yo tengo una duda. ¿Cuándo se sabe si tenemos que multiplicar o sumar? Porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior hubo un compañero que lo sumó. O sea, ¿cuándo nosotros sabemos o nos Sí, por damos eso. cuenta que se Sí. debe multiplicar o sumar? Sí, pero ya se los dije, ¿cierto? Se excluyen, si se excluyen las operaciones, se suma. O sea, las actividades en cuestión, si son excluyentes, principio aditivo. Si no son excluyentes, como es en este caso, se multiplican. Una compañera hizo un apunte muy bueno. En este caso usted dice, usted tiene que, para usted ir de A hasta C, tiene que ir de A hasta B y de B hasta C. Cuando el conectivo lógico es I, se asocia con principio multiplicativo. En este caso, usted dice, pues me voy en taxi o me voy en avión o me voy en tren. Se asocia esa O con el principio aditivo. Por ahí alguien levantó la mano. Que pueda. Profe, o sea que en el principio aditivo, si se escoge una, no se pueden escoger las otras. Exacto. Esa es la naturaleza del contexto. Esa es la naturaleza del contexto y ahí es donde aplica el principio aditivo. No, chicos, yo leo por aquí el chat que lo tengo un poquito. Listo, perfecto. Muy bien. Profe, Hola. si en este caso, como en el anterior, nos preguntaran la forma de devolverse, ya no se multiplicaría 9 por 9, 81, sino que sería 9 más 9. ¿O no? Yo digo que sí se multiplicarían. O sea, las formas de ir y volver. Lo que pasa es En que este ir y volver ejemplo, son dos actividades que se realizan en sucesión. ¿Sí o no? si ya Entonces, sabemos que ir se gasta 9, pues tiene 9 formas. Y devolverse, mire, entonces ahí ya se haría multiplicando o se haría sumando. Pues o sea, sería aditivo o sería multiplicativo. usted diría, usted para ir se puede ir en taxi, en avión o en tren. Imaginemos que se va en taxi, ¿cierto? Ujú, Entonces te puedes regresar nuevamente en taxi, en avión o en tren, ¿cierto? ujú. Pero por Pero eso, esa ida en taxi puede ser de tres formas, exacto. O sea, yo esa ¿cierto? parte la Entonces, 3 comprendo. veces 3. Sí. 3 veces 3. Ahí van, bueno, ahí van 9, ¿cierto? Ok. Y bueno, y así repetidamente. Si lo hemos dicho, en última es el principio multiplicativo, porque usted tiene que ir de A hasta B. Ya sabemos que por el principio aditivo, para ir de A hasta B, serían 9 formas, ¿cierto? Ajá. Usted tiene que ir luego de B hasta A. Eso también son 9 formas, ¿cierto? Sí. Pero miren que estas son dos actividades. Una es ir y otra regresar. Yo las puedo hacer en secuencia. Por ir no se excluye regresar. Entonces, principio multiplicativo, y eso daría 81. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos, avancemos, por favor. Va a ser muy importante el dominio del factorial en este contexto del conteo, muchachos. Bien, muchos de los números combinatorios que vamos a trabajar, pues obviamente se definen en términos de este término, del factorial. ¿Qué es el factorial? Es muy sencillo, muchachos. Vean, van a pensar en, bueno, imaginen, fijen un número n entero positivo en su cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el factorial de ese número? Es la multiplicación de todos los números enteros que están entre 1 y ese número, incluyendo los extremos, incluyendo el 1 y el n. Como la multiplicación es conmutativa, usted puede multiplicar eso como quiera, ¿cierto? Sino que, pues, obviamente, para efectos de uno realizar las operaciones más ordenadamente, establecemos o organizamos esa multiplicación de esta forma. Bien. O también lo puede escribir
bueno, aquí vamos desde el más pequeño hasta el último, que sería n, ¿cierto? O lo puedes escribir al contrario, es que la multiplicación es conmutativa, no hay ningún problema. Hasta por 2 y por 1. Bien, eso es el n factorial. Noten que aquí salta a la vista una propiedad interesante. Es que miren que este término que está acá, si el factorial es la multiplicación de todos los números menores o iguales a ese número hasta el 1, pues entonces esto sería el factorial de n-1. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando a n-1 con todos los números que están detrás de él hasta llegar a 1. ¿Sí? Lo que nos da una propiedad interesante para el factorial, y es que el factorial de n es igual a n por el factorial del número anterior a n, o sea, por el factorial de n-1. ¿Bien? Noten que si hacemos que si n es 1 en esta igualdad, pues nos queda entonces que 1 factorial es igual a 1 por, y pues si n es 1, 1 menos 1 nos da 0 factorial. El factorial de 0 obviamente es algo que nos salta a la vista claramente a que es igual a partir de la definición multiplicativa. Pero miren que con esta propiedad uno puede pues despejar el valor de 0 factorial y darse cuenta pues que a 0 factorial un valor conveniente a asociarle es el 1. Bien, dato importante para que lo tengan presente porque en más de un ejercicio en algún momento vamos a tener que calcular el factorial de 0. Sí, Natalie, cuéntame. Profe, qué pena. Lo que pasa es que me perdí porque yo sabía que en un número factorial, supongamos 4 factorial, era coger 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, ¿cierto? Y ya pues, lo quedé. Pero esa parte en la que coges n-1, pues no la comprendo, no entiendo por qué hacer eso. Ya vamos a hacer un ejemplito numérico para que lo captes. Vale, profe. Que va a ser el factorial, lo puedo escribir desde el pequeño hasta el grande, o sea, de menor a mayor, o de mayor a menor, porque es que es una multiplicación. Es Sí, más, yo lo puedo escribir desordenado. Meterlo por aquí en la mitad, el 2 ponerlo aquí delante, porque es que la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Entonces es por eso que yo puedo organizar eso así. Ahora, este término que está acá es n-1 por n-2 hasta 2 por 1. Eso por esta definición misma es el factorial del grande. O sea, en este caso, de n-1. Listo. A ver, por ejemplo, ¿qué sería 6 factorial? ¿Cierto? Entonces es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Bueno, pero también lo puedes escribir como 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esta es la forma en la que estoy representándolo acá. Y esta es la forma en la que está representado aquí en la definición. Pero es lo mismo. Y nota que como aquí yo tengo la multiplicación de 5 con todos los números que están detrás de él o menores que él, pues entonces esto lo puedo escribir como 6 por 5 factorial. Porque es que ¿qué es 5 por 4 por 3 por 2 por 1? Es el factorial de 5. Entonces con esto evidenciamos ya numéricamente la propiedad general que tengo ahí arriba. Y es que 6 factorial es lo mismo que 6 por el factorial de 5. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ahora, ¿en qué elementos entonces vamos a usar este factorial? Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar definiendo que es una permutación. A ver, imaginémonos lo siguiente. Tenemos un conjunto de objetos. ¿Listo? Fijo. Conjunto de n elementos todos distintos. Bien. Y yo quiero, pues, de esos n, ir agarrando de a r objetos y ordenar esos r objetos. ¿Listo? Entonces, a ver, retomemos el mismo ejemplo que di, por ejemplo, esta mañana. A ver, aquí en este momento vemos 77 conectados. Listo. En este momento tenemos 77 conectados o asistentes a esta reunión. Listo. Digamos, yo quiero preguntarme cuántos arreglos
ordenados, y aquí es donde está la clave, pues, en estas palabras, esta palabrita, ¿cuántos arreglos ordenados, por decir cualquier cosa, de 10 asistentes puedo formar? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hacer una lista por aquí de los 77 asistentes. Tengo el asistente número 1, el asistente número 2, el asistente número 3, etcétera, hasta llegar al asistente número 75, asistente número 76 y finalmente el asistente número 77. Ahí tengo listados los 77 asistentes. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero armar arreglos ordenados de a 10 asistentes. Entonces, un posible arreglo podría ser este. Bueno, el asistente 1 con el asistente 2, con el asistente 3, hasta el asistente 9 y asistente 10. Bien, este podría ser un arreglo ordenado de 10 asistentes de los 77 que en este momento están conectados. Bien, pero otro podría ser este. A2, A1, A3, hasta A9 y A10. ¿Cuál es la diferencia entre este arreglo ordenado y este otro? Miren que en últimas son los mismos asistentes los que configuran el arreglo. ¿Sí? Pero no están en orden. Pero el orden es diferente, exacto. Tengo el asistente 1, tengo el asistente 1. Tengo el asistente 2, el asistente 2. Y de ahí para allá todos están hasta en la misma posición, ¿sí ven? O sea que en la permutación no interviene el orden. Todo lo contrario, sí interviene, porque si no interviniera, para mí este arreglo o este serían el mismo. Y a la hora de yo querer contar cuántos arreglos puedo yo formar, pues yo no diría que aquí he contado uno y aquí he contado otro, en el supuesto en el que el orden no importara. Pero como el orden sí importa, yo lo que voy a mirar es no solamente que estén los elementos involucrados en el mismo arreglo, sino que voy a fijarme es el orden en el que aparece. Es una lista ordenada, ¿sí? Como yo veo que la ordenación que aparece acá es diferente a la ordenación que aparece acá, así sean los mismos elementos, tengo que contar cada uno de ellos como un arreglo ordenado distinto. Entonces, ¿cuántos arreglos ordenados de 10 asistentes puedo formar con estos 77? Pues aquí ya hemos contado 1 y 2. Ahí vamos. Listo. Obviamente no podemos realizar ese conteo a mano, porque si no, nos coge el sábado aquí todavía contando. Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Profe. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese conteo de una forma rápida, ágil y bien técnica? Bueno, para eso ¿Y tenemos... qué pasarían con esos 7? ¿Cuáles 7? Lo que pasa es que como son 77 asistentes, pero el arreglo va solo con 10 asistentes, Ajá. entonces me darían como 7, que no sé cómo ubicarlos. Ojo que no estamos dividiendo. Nada que ver con eso. No van a sobrar nada. Aquí no sobra absolutamente Listo. nada. Listo, ya eso lo vamos a ir, esa idea la vamos a ir madurando con los siguientes ejemplitos. Pero no te preocupes por eso. Te garantizo que absolutamente todos los asistentes terminarán involucrados en alguno de los arreglos ordenados. ¿Listo? Bueno, entonces les decía pues que finalmente para realizar ese conteo pues tenemos esta formulita. Bien, la formulita solo aplica cuando usted quiere contar el número de arreglos ordenados, ¿cierto? De R objetos, teniendo en total n elementos. Los n elementos son todos distintos. No hay repetición, es decir, usted no va a encontrarse en un arreglo esta situación, por ejemplo. A1, A1, A1 y todo esto llenos de A1, 10 veces. Este no cuenta. Este no cabe dentro de la modelación que estamos haciendo, ¿listo? Porque aquí estamos repitiendo elementos. Lo dice claramente. Una vez
utilizado un objeto, no se puede volver a usar. ¿Listo? Entonces, una vez yo meta a uno, ya no lo puedo volver a meter dentro del arreglo. ¿Sí? En otros arreglos seguramente sí lo voy a utilizar, pero en el mismo arreglo ya no se puede contar. ¿Bien? Y bueno, chicos, el orden importa. Entonces, en ese caso, pues el número de arreglos, por ejemplo, de estos, con estos 77 asistentes, el número de arreglos de a 10 asistentes que puedo formar serían P de 77,10. ¿Listo? Vamos a tratar de visualizar un poquitico ese número. Sí, entonces sería P de 77,10. ¿Qué sería eso? Entonces reemplazamos. En este caso, este 77 hace las veces de N, este 10 hace las veces de R, entonces sería 77 factorial sobre 77 menos 10 factorial. ¿Sí? ¿Esto cómo se simplifica? Pues no les voy a mentir, es bastante engorroso realizar la simplificación. Noten que abajo me está quedando 77 menos 10 nos daría 67 factorial. Una idea para mermar el impacto operativo sería bajar el factorial grande hasta este 67 factorial. Me explico. Yo puedo ir multiplicando 77 por 76, por 75, por etcétera, etcétera, hasta llegar hasta por 66, por 68, por 67, y aquí paro factorial, porque yo sé que de aquí para abajo, si coloco el factorial, me encuentro todos los números menores a 67. Se puede simplificar con Y se eso. cancelan, exacto. Entonces ya al menos me desprendo del factorial y eso sí, pues me queda la multiplicación de estos números, que no es poca cosa, desde un punto de vista operativo, es engorroso. Pero esta es la forma en la que se suele simplificar el factorial en estos números combinatorios. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a mirar un ejemplo aplicado a este número combinatorio que acabamos de mirar. Dice, María tiene un estante, en un estante de su casa 4 libros distintos de matemáticas, 6 libros distintos de física y 2 libros de química. En cada grupo, pues todos los libros son diferentes. Me preguntan el número de formas en los que pues, se pueden organizar los libros de tal forma que cada materia quede junta, ¿sí? Es decir, lo que María pretende aquí es, pues si yo voy a organizar los 4 libros de matemáticas, que todos me queden junticos. Entonces, el libro de matemáticas M1 junto al libro de matemáticas M2, junto al libro de matemáticas M3 y junto al libro de matemáticas M4, que me quede así, agrupaditos, ¿bien? Y los 6 libros de física, ¿cómo los organizo? Bueno, pues de aquí en adelante ya meteríamos los de física, ¿cierto? F4, F5 y F6. Y los de química, pues quedarían por aquí. Los de matemáticas, sí, el orden no importa, ¿cierto? Ya vamos a mirar esa parte, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué acontece? Miren que según la pregunta, la ordenación, mire, aquí dicen claramente, la ordenación, la forma en la que ella puede organizar los libros es lo que ella quiere contar. Ella quiere contar de cuántas formas los puede organizar, los puede ordenar. O sea que estamos hablando de arreglos ordenados, donde el orden sí importa. Es decir, si yo hablo de un arreglo ordenado, significa que sí importa que M1 esté en esta casilla o que en esta casilla esté ese M2. Porque son dos ordenaciones distintas. ¿Sí? Entonces observen cómo, pues, por ejemplo, si yo dispongo, completemos este arreglo. Esta vaina. Bueno, aquí F1, F2, F3, F4, F5 y F6. 6Q1 y Q2. Miren, estas dos organizaciones son diferentes. ¿En qué difieren? Pues que en la primera M1 aparece de primeras y en la segunda el que aparece de primeras es M2. Ya es una lista diferente. Es una ordenación distinta la una de la otra. ¿Cuántas ordenaciones hay? Eso sí, cumpliendo el hecho de que los libros de cada asignatura deben de quedar siempre juntos, en bloque.
Listo, entonces vamos a modelar el problema de tal forma que podamos aplicar algo de estos números combinatorios. Entonces, a ver, lo primero es número de formas en las que puedo organizar los libros de matemáticas. Bien. Bueno, pues pensémoslo de esta manera. Son 4 libros. O sea, 4 espacios que debo de llenar con los 4 libros de matemáticas. En este primer espacio, yo tengo 4 formas. 4 formas. Aquí estoy colocando el número de formas. Ojo, pues, número de formas en el que puedo colocar en cada casilla los libros, ¿cierto? Entonces, para los libros de matemáticas, yo tengo 4 formas de ubicarlos en esta primera posición, cualquiera de los 4 libros. Una vez ubique uno de los 4 libros en esta primera posición, pues me quedan 3 libros por ubicar. O sea que en esta segunda posición puedo ubicar cualquiera de esos 3 libros. De esta manera ya he ubicado 2 libros y por lo tanto me quedan 2 libros por ubicar en esta casilla, que son las posibilidades. Cualquiera de los 2 puede ser ubicado acá, ¿bien? Y por consiguiente solo me quedaría un libro, que ese sí no le queda más de otra que ir ubicado en esta casilla. Profe, Noten que son, momento, noten que son 4 operaciones, 4 actividades que puedo realizar en sucesión, no se excluyen. No por el hecho de que yo ponga este primer libro, no por el hecho de que yo escoja uno de los 4 libros que tengo acá, ya no pueda escoger otro para ubicarlo en la siguiente posición. Eso no ocurre. Como no son excluyentes, entonces es el principio multiplicativo el que me da el número de ordenaciones diferentes en las que yo puedo organizar los libros de matemáticas. Por lo tanto, número de formas para los libros de matemáticas corresponde a 4 por 3 por 2 por 1. Y esto no es más que el 4 factorial. Bien, chicos, no es una sorpresa. N factorial es el número de formas en el que yo puedo ordenar n objetos. ¿Listo? ¿Qué me ibas a preguntar? según tú, como veo que la estás haciendo, primero realizas como la descripción de cada libro, como, Eso es lo que vamos a hacer. Cada y luego asignatura se vamos suma a todo. mirar. Vamos a mirar si se suma o se multiplica. Ah, listo. Listo. Número de formas para los libros de física. Bueno, la misma dinámica, ¿no? Entonces tengo 6 posiciones que llenar. En la primera posición tengo 6 posibilidades, cualquiera de los 6 libros. Ya ubicado un libro acá, pues solo me quedan 5 libros, que cualquiera de esos 5 puede ser ubicado en esta segunda casilla. Y así me voy yendo. Nuevamente, ¿qué nos encontramos? Aunque el número de formas para los libros de física, pues sería 6 factorial. Bien. Y pues de forma análoga, el número de formas para los libros de química serían 2 factorial. Bien. Listo. Ahora, ¿qué hago con esas cantidades? Lo que pregunta el compañero, ¿sumo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esos números? Bueno, entonces vamos a mirarlo de esta forma. Yo creo que son 12, listo. A ver, entonces yo tengo que ubicar los libros de matemáticas, que son 4, ¿cierto? En un bloque. En un bloque tienen que ir los 4 libros de matemáticas. En otro bloque tienen que ir los libros de física, que son 6. Listo. Y en otro bloque tenemos que ubicar los de química. ¿De cuántas formas puedo yo ubicar los libros en cada bloque? Ya lo sabemos. Los de matemáticas hay 4 factorial formas. Para los de física hay 6 factorial formas. Y para los de química hay 2 factorial formas. Pero ¿qué acontece? Resulta que yo esto lo puedo mover, ¿sí? Yo ahora podría decir que en el primer bloque ubico los de física, en el otro bloque ubico los de matemáticas y en el otro bloque ubico los de química. Y nuevamente esto me generan diferentes ordenaciones que no he contado
que no había tenido en cuenta en este conteo, ¿sí? Y noten que, pues, no porque yo ubique en esta posición el bloque de matemáticas, no significa eso que ya no pueda yo ubicar en este bloque los de física. Es decir, la actividad o la operación de ubicar un bloque en una determinada posición no excluye la ubicación del bloque de otra asignatura en otra posición. O sea que por el principio multiplicativo, yo tendría, ahora viéndolo en bloques, de cuántas formas puedo yo ubicar los bloques. Entonces aquí puedo poner cualquiera de las 3 asignaturas. Aquí el segundo, aquí cualquiera de las 2 asignaturas restantes. Y en el último bloque, pues la única asignatura que me queda. O sea que esto nuevamente me da por aquí 3 factorial. ¿Sí? O sea que finalmente el número de formas en el que María puede organizar los libros sería la multiplicación de estos 4 números, ¿bien? Porque ya vimos que es el principio multiplicativo ahí en acción, ¿cierto? Entonces sería 4 factorial por 6 factorial por 2 factorial. Y como puedo permutar los bloques, entonces por 3 factorial. Que este factorial sale, este 3 factorial sale de la permutación de los bloques. Y pues esto me da un número que la verdad en este momento no me queda claro cuál es. Al parecer es este, 207.360. Y de esta manera modelaríamos el problema pues con estas herramientas combinatorias que hemos desarrollado. ¿Preguntas? Profe, o sea que ahí no se aplica la fórmula de permutación. En este caso particular, en este caso particular, no. Yo en este momento no la veo, no la veo. Bueno, sí se está usando, lo que pasa es que no se nota. Sí se está usando. Es que este 4 factorial, en últimas, es agarrar los 4 libros, ¿cierto? E irlos ordenando en grupos de A4, ¿cierto? Entonces la fórmula dice que n factorial sobre n menos r factorial, ¿cierto? Pero entonces, ¿yo qué quiero? Agarrar los 4 libros de matemáticas y ordenarlos en grupos de 4, ¿sí? No en grupos ni de 2 ni de 3, sino en grupos de 4. O sea que en ese caso r es igual a 4. Entonces eso me quedaría 4 factorial sobre 4 menos 4 factorial, lo que me daría 4 factorial sobre 0 factorial, y eso es 4 factorial. Recuerden que 0 factorial es 1. Entonces a la larga, pues sí se está usando, pero no tiene mucho valor enredar la cosa, pues como por ese lado. Profe, Simplemente o sea, comprendamos que un grupo de n objetos, sus permutaciones es n factorial. Cuéntame. claro que los de física serían grupos de 6. ¿Cómo así? Tú estás diciendo que los de matemáticas se tomarían como R, significaría Ah, sí, grupos sí, de sí, sí, sí. 4. Entonces, en los de física se toman de A6 y los de química se toman de 2. Ah, listo. Profe, yo no entendí por qué la ve. No, tendrías que realizar este cómputo. Es que este cómputo, si no lo voy a hacer, pues, este sí ya lo hacen ustedes. ¿Listo? Esto le debe dar la B. 4 factorial por 6 factorial por 2 factorial por 3 factorial. La calculadora está factorial. Bueno, chicos, venga, que es que se nos van a acabar estos minuticos y no hemos tocado el tema de combinaciones. Listo, entonces es muy importante que lo toquemos para que quedemos bien armados para la clase, la tutoría del jueves. A ver, ahora, en contraposición a la permutación, en la combinación, ya el orden no nos importa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Hombre, que si yo tengo estos estos A, B, C, D, E, estos 5 elementos de un conjunto, ¿sí? En este caso N5. Entonces, la ordenación, no le llamo la ordenación, la agrupación A, B, C y la agrupación
B, C, A, como permutaciones son diferentes. Si estoy contando permutaciones, entonces tengo que decir que esta es una y esta es la segunda, ¿cierto? Pero como combinación, donde el orden ya no importa, pues entonces aquí he contado una combinación y sería un error decir que esta es la segunda, porque es que esto como combinación es idéntico a este de acá. Es que no hay diferencia alguna en los elementos que se almacenan en este conjunto y en los que se almacenan acá. Usted me dirá, profe, pero es que el orden es diferente. Sí, pero es que en una combinación el orden no importa. Por lo tanto, estos dos elementos, estas dos agrupaciones son la misma en el contexto de combinaciones. Dicho esto, ¿qué hay más? ¿Permutaciones de n tomando de r o combinaciones de AN tomando de AR? Chicos. Para este ejemplo, Hay R... más opciones. ¿Cómo? Hay más combinaciones. Hay más permutaciones, Hay porque más. si decimos que combinaciones solamente habría una. Exacto, esto como combinación es solamente contado una, ¿sí? Y si usted cambia el orden nuevamente de esos mismos elementos, no ha hecho nada, no ha contado una nueva combinación. Estas tres son la misma. Estas tres valen por una sola combinación, mientras que como permutaciones valen por tres. O sea que aquí yo ya he contado tres permutaciones, pero he contado una sola combinación, porque el orden no importa. ¿Listo? Entonces, ya para determinar el número de combinaciones que yo puedo formar agarrando de a r objetos de un conjunto de n, pues la formulita la formulita es esta y debe de respetar las siguientes condiciones. Los n objetos son distintos. Una vez utilizado un objeto no se puede usar de nuevo el mismo y el orden no importa. Bien, un problema donde el orden no importe es un problema que se puede modelar con combinaciones. Un problema donde el orden sí importa y se tenga que tener en cuenta, se tiene que modelar como una permutación. Vamos entonces a mirar este ejemplo. Dice, el número de maneras posibles, un colegio participa en 12 partidos de fútbol en una temporada. El número de maneras posibles en las que el equipo puede terminar la temporada con 7 victorias es... Entonces, chicos, vean, vamos a entender el problema muy fácil. Usted tiene 12 partidos. ¿Bien? Usted quiere analizar de cuántas formas podemos terminar la temporada con 7 partidos ganados. Entonces, analicemos. Partidos ganados. ¿De cuántas formas puedo yo llegar al final de la temporada con 7 partidos ganados? Pues podría ser de esta forma. Podría ser que ganemos el partido 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 7. Esta podría ser una forma en la que obtenemos o llegamos al fin de la temporada con 7 partidos ganados, ganando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el séptimo. Otra forma sería ganar el partido 2, el partido 3, el partido 4, hasta el 8. Aquí nuevamente tengo 7 partidos ganados. No sería una combinación más si yo simplemente permuto esta última, por decir algo. Pensar que esto que acabo de escribir representa una nueva manera de obtener 7 partidos ganados sería un error, ¿sí? Porque es que realmente en ese problema el orden no importa. A mí no me importa si estoy presentando la lista ordenada o no. A mí lo que me importa es saber que se ganaron X, Y o Z partidos y que eso sume 7. Es todo lo que me interesa, ¿sí? Por eso sería un error pensar que esto es una forma más en la que yo puedo terminar con 7 victorias al final de la temporada, porque es que esta ya la conté acá.
La única diferencia entre esas dos es el orden. Y en este problema, el orden no importa. Entonces, ya analizado eso, pues queda claro que es una combinación, porque aquí no nos está importando el orden. Y lo que queremos es analizar cuántas combinaciones puedo formar agarrando de a 7 objetos de un grupo de 12 objetos. ¿Cuáles son esos objetos? Los partidos. La fórmula pues nos dice que esto es 12 factorial sobre 7 factorial, 12 menos 7 factorial. Noten que hasta acá es la fórmula de las permutaciones, ¿sí? Cuando ya se le adiciona este otro término, ya es una combinación, ¿sí? Y bueno, pues es cuestión de simplificar entonces ese numerote. Vamos a mirar que nos da 12 factorial sobre 7 factorial. Bueno, 12 menos 7 nos da 5, sería 5 factorial. Entonces usemos la técnica pues que describí ahorita. Sería 12 por 11 por 10 por 9 por 8 y aquí paro por 7 factorial. ¿Por qué paro ahí? Porque yo abajo tengo un 7 factorial que he encantado, cancelaré en el siguiente paso. Este 5 factorial, de hecho, lo voy a expandir. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Bien. Entonces, el 7 factorial se nos va. Y ahora vamos a simplificar. ¿Cómo simplificamos aquí? Muy fácil. Por ejemplo, quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. Tercera de 3 es 1, tercera de 9 es 3. Mitad de 2 es 1 y este también se cancela. Entonces me quedaría un 1. O sea, esto nos está quedando 12 por 11 por 2 y por 3. Esto nos da 792. Consistente con la opción de respuesta A. Para la 46, el número de maneras posibles en las que el equipo puede terminar la temporada con 2 empates. Bueno, pues ahora yo qué quiero. Cambie esta palabrita ganados por empate. ¿Sí? Y ahora no vamos a agrupar de a 7, sino de a 2. ¿Cierto? El orden no me importa. A mí me importa si me presentan el informe diciendo ganó partido 1 y partido 2, así me lo presentan ganó partido 2 y partido, perdón, empató partido 1 y partido 2, o empató el partido 2 y el partido 1. Esa forma, ese orden en el que me presenten el informe, no importa. A uno lo que le interesa acá es saber cuáles partidos empataron y punto. Pues como el orden no importa, nuevamente sería una combinación, en este caso 12 tomados de a 2. Esto es lo mismo que combinaciones 12-2. ¿Listo? Y en este caso, para las 3 derrotas, pues sería 12 tomados de a 3. Combinaciones 12 de a 3. Bien. Y bueno, chicos, entonces como pueden ver, ya para que finalicemos, el reto que tenemos que superar y que digámoslo así, tenemos que garantizar que esta semana nos quede muy interiorizado esa partecita, es cómo me enfrento yo a un problema, identifico si el orden importa o no, y identifico cuál número combinatorio debo usar. Esa es la parte difícil, digámoslo así, de esta sección, y que la tutoría del jueves, para poder implementar el concepto de probabilidad, pues tendremos que usar en múltiples ejercicios. ¿Alguna pregunta final? Profe, en este tema en que estamos permutación y combinación, nos faltaría otra fórmula. ¿Faltaría qué, mijo? Otra fórmula. Otra fórmula. Es decir, lo que pasa es que para las permutaciones hay ya varios casos, que si hay elementos indistinguibles, ya pues les pido el favor que esto sí lo lean ustedes. Por ejemplo, cuando puedo repetir un elemento, ese es otro caso. Pero todo eso está muy bien explicado ahí en la plataforma. Listo, profe. Bueno, chicos, les agradezco pues su participación. Tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Estén muy bien. Hasta luego. Chao.